Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo número 2. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y hemos llegado al capítulo 2 después de varias semanas. Juan, acuérdense que el propósito del libro de Juan es mostrarnos que el Señor Jesucristo es Dios. Que creamos en Él y creyendo en Él tengamos vida eterna. Él nos dice claramente el propósito en este libro y nos ha estado contando lo que ha estado pasando en el ministerio del Señor Jesucristo los primeros 4 días. Por eso, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 2, versículo número 1, comienza con la frase al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Si ustedes recuerdan, en el día número 1, los fariseos fueron a interrogar a Juan el Bautista. En el día número 2, si ustedes recuerdan, Juan recibe la visita del Señor Jesucristo. En el día número 3, los primeros discípulos dejan a Juan el Bautista y siguen al Señor Jesús. En el día número 4, en Juan 1:43, es donde leemos que Felipe y Natanael siguen al Señor Jesús. Ahora se nos dice que en el día número 3, ¿qué día es este? Ya pasaron 4 días y este es el tercer día. ¿Qué día es este? El día número... No me digan que sacaron calculadoras para eso. El día número 7. Esta es la primera semana en el ministerio del Señor Jesucristo. Se nos cuenta el día 4 y probablemente ellos tuvieron que pasar 2 días de viaje para llegar a Canaán de Galilea. Y en el tercer día, que es el número 7, es cuando ellos llegan ahí. Por eso se nos dice el tercer día. Se movieron de Jerusalén hacia Canaán. Y les tomó 2 días y en el tercero ya están ahí. Es interesante que la Biblia dice al tercer día y no dice en el séptimo día. Hay personas que les llama mucho la atención los números en la Biblia y ellos dicen que cuando se menciona el número 3 es que Dios se va a manifestar. Y curiosamente, en el tercer día, el Señor hace su primer milagro. Por ejemplo, 1 de Corintios 15, versículo del 1 al 4, me dice que el Señor se manifiesta por medio del Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. 1, 2, 3. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día también. Ahí se manifestó. También, 1 de Juan 5:7, un versículo que ustedes se saben muy bien, porque 3 son los que dan testimonio. Si se fijan, el número 3 nos habla de la manifestación de Dios. Por eso cuando ustedes lean la Biblia, pongan atención en pequeños detalles como este. ¿Por qué no dice el número 7? ¿Por qué dice el 3? Bueno, nos está diciendo algo el Señor. Ahora nos dice Juan 2:1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Se hicieron qué? Unas bodas. A veces las personas piensan que la vida cristiana es muy aburrida. No debe de ser así necesariamente. El Señor Jesucristo va a una boda y las bodas judías eran muy particulares. Se componían de 2 partes. En la primera era la ceremonia y un grupo muy pequeño iba a la ceremonia. Y la segunda parte de la boda era la celebración. Esta duraba hasta 7 días y ahí sí se invitaba a todos los demás. Si tú lees el versículo número 1, nos dice que María ya estaba ahí. Eso me enseña que María fue invitada a la ceremonia. Y el Señor Jesucristo llega con sus discípulos a la festividad. Por eso tú vas a ver que ella estaba preocupada porque se acabó el vino. Eso quiere decir que de alguna forma ella conocía a los invitados y estaba muy cerca de ellos. Ahora, es tan importante la boda que el Señor Jesucristo fue ahí y ahí hizo su primer milagro. En nuestros días
no se valora tanto la boda como debería de ser. Es tan importante la unión de un hombre y una mujer que el mismo Señor, el mismo Dios, instituyó el matrimonio antes que cualquier otra institución, antes que el gobierno y antes que la misma iglesia. Es bien importante delante de Dios. ¿Qué tan importante es también? Tú puedes ir a Apocalipsis 19:7 y la celebración de la redención de la iglesia se describe como una boda. Así es de que es bien importante. Tristemente, en nuestros días ya no se le da el valor que Dios nos enseña en la Biblia. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. No importa lo que el mundo haga, no importa que se casen con el mismo sexo y que todos lo hagan, hombre con hombre, mujer con mujer. La Biblia nos dice que el matrimonio es entre un hombre, entre una mujer, y es muy importante. Por eso el Señor Jesucristo está ahí. Por eso Él va a hacer un milagro. Ahora nos dice que es en Canaán de Galilea. Es una región muy pequeñita. Algunos esperaríamos que hiciera su primer milagro en un lugar más grande. Lo hizo en una región bien pequeñita, pero lo hizo en una boda. Eso nos asegura que es bien importante. El Señor Jesucristo le dijo a Natanael, ¿tú te asombras por eso que te digo? Cosas mayores veréis. Y Natanael va a ser testigo del primer milagro. No solo eso, ¿saben ustedes de dónde era Natanael? Pues era de ahí. Él era de Canaán. Natanael era de Canaán y él va a ser testigo. Ahora sí, Juan 21:2 me dice que Natanael era de ahí. Y no solo eso, más adelante en Juan 4:46, el Señor va a hacer otro milagro ahí mismo en esa región, en la ciudad de Natanael, y va a curar al hijo del oficial. Va a hacer otro milagro ahí. Así es de que lo que le prometió el Señor a Natanael, lo va a cumplir y ahí mismo en su ciudad. Esto nos enseña que el Señor cumple lo que promete. Versículo número 2, Juan 2:2, John 2:2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Tanto el Señor Jesucristo como sus discípulos fueron a esa boda. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no hay vino. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Por qué tanto argüende? Porque se acabó el vino. What is the big deal about running out of wine? Eso era bien importante en la cultura judía. Las bodas se hacían en la casa de la novia. Y la novia organizaba todo eso con su familia. Si ella daba una ceremonia, una fiesta que no era la adecuada, era una vergüenza muy grande. Eso hablaba de la falta de seriedad de la novia y su familia. Eso hablaba de la falta de planeación. Eso hablaba que no le daba el valor adecuado y el novio podía decir, nos divorciamos, te repudio, y con eso ya no procedía ese matrimonio. Por eso cuando ustedes leen esta palabra, no hay vino, ven un tono de preocupación de parte de María. Por eso era algo importante que no hubiera vino. ¿Y qué es lo que hace María? María va a H-E-B y busca vino. No, en aquellos días no tenían tiendas como nosotros. Ahora, hey, encárgate unas pizzas, encárgate unos refrescos. Pero en aquella época no. Era muy difícil conseguir algo más. ¿Qué es lo que hizo María? Algo que tú y yo deberíamos de aprender de María. En el momento de crisis, del problema, busca al Señor Jesús.
Antes de buscar alguna otra ayuda, dobla tus rodillas y busca al Señor. María sabía que el Señor podía hacer algo. Mary knew that the Lord could do something. That's why she was looking for him. Por eso ella buscó al Señor. En tiempo de necesidad, busca al Señor. Esto me recuerda a Jeremías 32:17. He aquí, oh Dios, que tú creaste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay cosa difícil, imposible para ti. Busca al Señor en tu necesidad. There is nothing impossible to God. Look for the Lord when you have a need before looking in another resource. Ahora María dice, no tienen vino. Aquí vemos un tono de desesperación. Tuve el privilegio de ir a dar algunas pláticas a los aniversarios de Alcohólicos Anónimos. Y una de las cosas que siempre me sacaban los invitados, no los que asistían al grupo de Alcohólicos Anónimos, es este pasaje. Lo que hace Alcohólicos Anónimos en su celebración es que invita a un policía para que las personas vean las consecuencias de ponerse borracho desde el punto de vista legal. Invitan a un doctor para que las personas aprendan cómo afecta el beber vino a su cuerpo. Y también invitan a una persona que les hable de la Biblia para que vean lo que la Biblia enseña acerca del vino. Así es de que yo fui y les enseñé lo que la ley decía lo que la Biblia decía cuando bebían vino. Y una de las cosas que me decían ellos era, ¿está contribuyendo el Señor Jesús para que se pongan borrachos? La respuesta es simple y clara, no, porque contradeciría su propia palabra. Proverbios 23, 31 y 32 me dice, no mires al vino cuando rojea, se entra suavemente, pero al final como aspido, como víbora morderá. Proverbios 21 me dice que el que hierra por el vino no es sabio. Efesios 5:18 me dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19, 21 y podemos seguir yendo. Así es de que la respuesta para ellos es no. El Señor no quiere que se pongan borrachos. Y ahí viene la siguiente respuesta, la siguiente pregunta, no quedaron tranquilos. ¿Está animando o fomentando el Señor Jesús a que se beba vino hoy en día? Y la respuesta es definitivamente no. The answer is no. The Bible doesn't encourage people to drink wine. Y te voy a dar por lo menos 3 razones por qué la Biblia no anima a que tomes vino. Me llama la atención que muchos predicadores no usan 3 simples reglas para explicar esto. Regla número 1. Ve y agarra la palabra y transpórtate en el tiempo a la época que se escribió. ¿Por qué? Porque las palabras cambian con el tiempo. Yo les dije a mis hijos en el devocional, si yo te digo, aquella persona se fue a tomar, ¿qué entiendes? Pues que se fue a tomar vino, a ponerse borracho. Pero si se fijan, eso es algo que cambió con el tiempo. El tomar puede tomar cualquier cosa. Personas se burlan de la versión de la Biblia que yo uso. A mí me gusta usar la versión antigua y la 60 y la King James. Pero se burlan las personas porque mi Biblia habla de unicornios. ¡Ay! Tu Biblia, mira, habla de unicornios, de esos caballos con un cuerno y con alas. Y yo les digo, mira, si tú agarras la palabra unicornio y viajas en el tiempo y agarras un diccionario antiguo, te vas a llevar una gran sorpresa. Y vas a ver que existen los unicornios. Personas preguntan, ¿la Biblia dónde están los dinosaurios? Bueno, la Biblia no habla de dinosaurios, pero habla de dragones. La palabra dinosaurio se inventó muchos años después que tradujeron la Biblia. Por eso no está... Grábense esta fecha, 1611. Es muy importante. La versión King James se tradujo en el año 1611.
Si ustedes leen la versión King James, en el libro de Santiago va a hablar a una frase que dice gay clothing, ropa de gay. En nuestros días la palabra gay ya tiene otro significado que cuando se tradujo la Biblia. Así es de que, regla número 1, hay que viajar en el tiempo a la época cuando se escribió. Regla número 2, ve el contexto. No seas flojo, no leas nada más el versículo, lee todo el capítulo y si es posible todo el libro para que veas de qué se trata. No lo usen fuera del contexto para crear tu propio pretexto. Lee todo el capítulo. Regla número 3, rule number 3. Busca pasajes paralelos, pasajes que hablen del mismo tema. ¿Lo tienen? Here we go. Vamos. ¿Qué significa la palabra vino? Cuando alguien estuvo aquí y se fue. No se crean. Vino. Si vamos al diccionario hoy en día, por ejemplo, el Merriam-Webster Dictionary me va a decir esto: jugo fermentado de una planta o producto como una fruta usada como bebida, algo que vigoriza o intoxica. Así es de que el diccionario moderno da por hecho que vino es algo que intoxica. Pero si yo voy a un diccionario de 1759, eso significa que ya estoy bien viejito. Nathan Bailey's New Universal English Dictionary of Words and Arts and Science. Fíjense bien, 1759. ¿Cuándo se tradujo la Biblia? 1611. Me dice, fíjense bien, vino natural tal como viene de la uva. ¿What? Me está diciendo que es jugo de uva. Vino natural tal como viene de la uva, sin ningún tipo de mezcla o sofisticación. No está fermentado. Pero también me dice que es vino adulterado. Es cuando alguna droga se le suministra u otro tipo de calificantes. Me está diciendo que es jugo de vida, jugo de uva, y que también cuando se le suministra algo, que en este caso es fermentación, también es vino. Me dice que usan la misma palabra para jugo de uva y para vino fermentado. Y vamos a otro diccionario, 1708. Este es el diccionario del siglo XVII, publicado en Londres. Se llama John Kersey's Dictionary Anglo-Britannicum or General English Dictionary. Y no me crean mi inglés, porque dice así: licor. Fíjense la palabra que usa: licor hecho del jugo de la uva o de otras frutas. Licor es algo que es líquido como bebida o jugo de frutas. Debe de ser dulce y recién procesado de la uva. Bueno, por tanto, la palabra vino ha ido cambiando en nuestros días. Con esto, ya hice mi tarea con la primera regla. Vamos a la segunda regla. Vamos a ver, a la tercera regla, pasajes paralelos. Aquí me está diciendo que la palabra vino cambió. Ahora vamos a ver que la Biblia habla de dos tipos de vino. Proverbios 21 me dice, que ya lo leímos, que el que bebe, Proverbios 21 dice que la sidra es alborotadora y que cualquiera que yerra por el vino no es sabio. Ahí me está hablando de que prohíbe emborracharse, por lo tanto es un vino con un alto grado de etanol o alcohol. Proverbios 23:31 ya me dice: no mires al vino. Entonces ese debe de ser un vino que emborracha. Isaías 5:11 es un pasaje muy conocido. De aquellos que se levantan para seguir tomando. Y podemos seguir otros versículos: Romanos 13:13, Joel 1:5. Entonces aquí vemos un vino que se emborracha. Un vino que emborracha.
Pero también la Biblia, si yo leo el contexto, hay vinos que no emborrachan. Por ejemplo, ¿dónde encuentro uno? En Juan 2, 3. El maestresala va a probar el vino. ¿Qué es el maestresala? Es el que se encargaba de probar todo. Y si está probando el vino a cada rato, ahorita vamos a ver cuántas tinajas eran, quiere decir, y si la fiesta duraba 7 días, que él debería de estar ya por lo menos happy. Pero él supo distinguir que era buen vino. Cuando una persona está borracha no puede distinguir. No solo eso, le habla al novio. ¿Quién es el que debería de estar borracho? Pues el novio, bien contento. Y el novio también detecta que es un buen vino. El novio tampoco estaba borracho. En el contexto, no es un vino que emborrachaba. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios 11, 24 y 25 acerca del vino y la copa, el Señor Jesucristo está celebrando la Santa Cena. No puede ser un vino que emborracha. Y así nos podemos ir. 1 de Timoteo 5, 23, 1 de Timoteo 3, 8. Si ustedes alcanzan a ver, no es justo que usemos la palabra vino como se dice en nuestros días. Ya lo vimos en el diccionario. Otra cosa que tenemos que hacer es viajar en el tiempo y estudiar la cultura judía. And that's what I'm about to say. Tenemos que viajar en el tiempo y ver cómo era la cultura. Miren, en aquella época, lo más común era 1/8 de vino fermentado y 7/8 de agua. En otras palabras, estaba muy diluido. ¿Y por qué lo hacían? Porque no tenían agua purificada como tú y yo. El hecho de que ellos lo hacían así era para matar todas las bacterias. No tenían purificadores. Alguien que tomaba vino era considerado como un bárbaro. Joel 1:5 no vimos también. Así es de que no tenían otra opción. They didn't have any other option. Por eso ellos usaban esa mezcla. Ahora, no porque lo hicieron personajes bíblicos quiere decir que lo vamos a hacer nosotros. Claro que no. Y tengo ejemplos de literatura antigua donde se usa la palabra vino, pero no tenemos tiempo. Miren. Porque ya ahora ya hay purificadores. Tenemos opciones ahora. We have other options. Come on, guys. We cannot use that as an excuse. Pero miren, ¿quiénes se les prohibió beber vino? ¿Quiénes? Levítico 10:9 me dice que los que trabajaban en el templo no debían de beber vino. Los que están bajo autoridad, Proverbios 31:4. Demuel, no es de reyes beber vino. ¿Quiénes más? Número 6, del 1 al 3. Los que hicieron un voto nazareo. Y guess what? Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. Que tú y yo como creyentes somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. No es para nosotros el beber vino que emborracha. Y para terminar esto, porque todavía me faltan muchos versículos y traigo mucha información, te voy a dar una lista que John MacArthur da y que el pastor Blecky, cuando enseñó esta clase, nuestro pastor también la dio. Y si quieren ver que esta es la forma de pensar de la iglesia, ahí en la serie de Proverbios está la clase del vino en inglés y en español que dio el pastor Blecky a la clase de New Life. Dice así, y nos lo dijo el pastor también: antes de tomar una copa de vino, piensa en esto. ¿Es necesario para mí beber alcohol? La verdad es que no, porque tenemos muchas otras opciones. La siguiente pregunta es la mejor opción beber alcohol? Y obviamente la respuesta es que no, porque puede afectar tu testimonio. The answer is no, because it could affect your testimony. Siguiente pregunta, ¿es potencialmente destructivo? Sí. Si yo le pregunto aquí a esta clase, ¿cuántos de ustedes
vivieron en un ambiente con personas que tomaban mucho y les hicieron daño, les aseguro que muchos levantarían su mano. ¿Ofende a verdaderos creyentes? Sí, sí. Si el beber vino es si el comer carne es ocasión, si el comer carne o beber es ocasión de caer a tu hermano, pues no lo comas. Sí ofende a muchos hermanos y más algunos que vienen con un trasfondo alcohólico y que les costó trabajo dejar el vino. Sí los ofende. ¿Puede afectar mi testimonio? Sí. Si ustedes me ven tomándome una cervecita, ya no me van a ver igual. Y si yo tengo alguna libertad, yo cedo esa libertad por amor a los creyentes. Estoy totalmente convencido que esto es lo correcto. ¿Me disciplinaría a Dios si no bebo vino? Pues si no bebo vino, no me va a disciplinar Dios. Podría decir yo, Señor, bendice esta cervecita que me voy a tomar. Tristemente en nuestros días, muchos pierden su testimonio por eso. Si la Biblia llega a permitir el vino que yo no lo veo, hay que ceder ese privilegio. Romanos 14:21 fue lo que te dije. Si es ocasión de caer a tu hermano, pues no lo tomes. Primera de Corintios 10, 23 y 24. Todo me es ilícito, pero no todo conviene. Primera de Corintios 8, 9 y 10. Versículo número 4. Let's go to Bible verse number 4. I gave you enough information and I have more information, but except to you. Traigo, ¿verdad que sí? Sí. Traigo más información, pero creo que es suficiente. Versículo número 4. ¿Sí, hermano? Entonces hay dos tipos de vino. Hay dos tipos de vino, hay que ver el contexto. Y fermentado. La Biblia condena la embriaguez, pero no es tomar vino del que habla la Biblia. Exactamente del Y ya hay probióticos. Así pueden usar probióticos, es cierto. Versículo número 4, vamos bien rápido. No tan rápido porque luego no me escuchan. Versículo 4, Bible verse number 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando le dice mujer, él está usando una palabra madre en general. Le está diciendo, ya no estoy bajo tu autoridad. Ahora, pero él no está siendo, ¿cómo se llama? Irreverente. Porque de hecho en Juan nunca le dice madre, siempre le dice mujer, mujer. ¿En serio? ¿En serio que sí? Dice, aún no ha venido mi hora. Jesús le indica que sí lo haría, pero en el momento adecuado. No era el momento de actuar él públicamente. A lo mejor por eso este milagro fue acá en lo secreto. Por favor, obedece el mandato de María. Este es el único mandamiento que María va a dar en la Biblia y tú y yo debemos de hacerle caso. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Si María da una orden, esta es la única en la Biblia, hagan todo lo que el Señor Jesús dice. Vamos a obedecer esa orden de María. Versículo número 6. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aquí habla tinajas y habla cántaros. Las tinajas eran de piedra, eran grandotas para la purificación. Tenían hasta 20 galones. Se les podía poner hasta 20 galones de agua. Eran diferentes a los otros cántaros. Nada más se les podía poner como 9.5 galones. Estos eran grandotes. Y lo usaban para la purificación. Se lavaban las manos, se lavaban algunas partes del cuerpo y sus utensilios antes de comer. Van a leer, por ejemplo, en Marcos 7, 3 y 4, que condenan al Señor Jesucristo por no lavarse las manos y todo eso. Hacen referencia a lo de la purificación. Y luego dice, llenad las tinajas. Mira, hay que hacer lo mismo que estos sirvientes. Fíjense lo que hacen ellos. Y llenaron las tinajas. ¿Hasta dónde? Hasta arriba. Hasta arriba. Debemos de aprender de estos sirvientes a hacer las cosas de la mejor manera. Colosenses 3:23, algo muy conocido. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón y no como para los hombres, sino para el Señor. Aprende de estos sirvientes a hacer las cosas de lo mejor para el Señor. Haz lo mejor para el Señor, y las llenaron hasta arriba. Cuando hacemos algo y buscamos agradar a Dios, vamos a recibir una recompensa. La llenaron hasta arriba. Versículo número 8, Bible verse number 8.
Entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Hay que aprender de estos sirvientes. Obedece al Señor Jesús al pie de la letra. ¿Qué hicieron ellos? Se lo llevaron. Pero mira, no hacía sentido esto. ¿Cómo, Señor, vamos a llenar estas tinajas? Es mucho trabajo, es mucha agua, mucho desperdicio. Lo que ellos necesitan es vino. No tenían agua potable como en nuestros días, así es de que echaron agua de la que tenían. No hacía lógico. Señor, esto requiere muchísimo trabajo y luego moverlas. No importó que no les hiciera lógica. Ellos obedecieron. El Señor te va a pedir hacer ciertas cosas. Simplemente obedece, aunque no te hagan lógica. Versículo número 9. Cuando el maestresala, que ya hablamos de él, era el que probaba todo. Yo quisiera tener un trabajo como este. Ha de comer muy bien, ¿verdad? Nada más en las fiestas. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde venía, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino ahora. Este vino era mejor aún del que se servía al principio. Era buen vino, buen vino. El Señor, cuando hace algo, lo hace bien. No te conformes con lo bueno, confórmate con lo mejor que viene de Dios. Filipenses 1:6 me dice que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No te conformes con ser solo una buena persona, confórmate con ser el mejor hijo de Dios. Versículo 11, Bible verse 11. Este principio de milagros hizo Jesús en Canaán de Galilea. Does it say like that? No, señales. Señales. Juan, esto es un milagro. ¿Por qué dices señales? ¿Qué es una señal? Una señal es algo que me está apuntando a algo más. La cosa principal no es la señal. Si yo veo, por ejemplo, una señal de tránsito que dice cuidado, una curva, cuando vea la señal yo no voy a hacer esto. Me está diciendo que la señal no es el objeto, lo que está adelante. ¿Por qué Juan dice esto es principio de señales y no milagros? Porque nos está apuntando a algo más. Muchas personas se maravillan con los milagros. No te quedes con el milagro. El milagro te está apuntando a algo mayor. Y me da coraje porque aún en el internet hay un montón de gente y hay un predicador y agarra agua y dice, la está convirtiendo en vino y la mueve y milagro. Y sí, se cambia de agua a algo rojo. O Kool-Aid, algo le pueden poner en la tapa. Pero lo triste es que la gente se cree. Mira, milagros, y se llena. Los milagros te apuntan a algo mayor. No te quedes con los milagros. Mira, yo te podría decir de milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y he sido testigo en el último año de por lo menos 2. Pero esos milagros me apuntan a algo más. Y te deben de apuntar a algo más. Mira, te tengo malas noticias. I have bad news. El vino se volvió a acabar. El hambriento al que Jesús alimentó volvió a tener hambre. El ciego al que Dios le dio la vista, volvió a quedar ciego al morir. Lo mismo con el paralítico, el muerto que revivió el Señor Jesús y revivió varios, volvieron a morir. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios quiere que tú veas y que todo esto te está apuntando? ¿Cuál es el milagro más grande? La salvación. La salvación. Todo esto te está apuntando a la salvación y muchos se quedan con los milagros. This is pointing you to the salvation, not to the miracles. Por eso él usa la palabra señal. Te está apuntando a algo más. Está apuntando a algo más. Ahora, ¿los milagros van a hacer que la gente crea más? ¿Miracles are going to make people to believe more? No, porque toda la gente que salió de Egipto presenció milagros que tú y yo nunca vamos a presenciar. Y los trajeron 40 años dando vueltas. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás. Hablando de vino, Tomás. Mira,
Juan 20:31, que no se nos olvide Juan 20:31. Vamos a Juan 20:31 y terminamos con esto. Y seguramente Dios sigue haciendo milagros. Te lo estoy diciendo, yo creo en milagros, pero no como lo presentan en muchas iglesias. Y yo no voy a anunciar mi clase como, mira, el Señor me hizo estos milagros. Nunca. Yo la voy a anunciar como, aquí es donde se enseña la Biblia. Y Dios obrará en tu vida. La Biblia es lo único que va a cambiar a las personas. Mira, Juan 20:31. ¿Ya lo tienen? Porque yo no, espérenme poquito. Desde el 30. Hizo además Jesús muchos otros milagros. No, se va a acabar el libro de Juan y Juan insiste en que son señales porque te apuntan a algo superior, a algo más, la deidad de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Si fueran tan importantes, hablaría de puras señales y milagros. Pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Brother, seguramente Dios va a hacer milagros en tu vida, pero es para apuntarte a algo mayor. Todo aquí es pasajero. Todo aquí es pasajero. El milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de algún ser amado es la salvación. Matusalén, 969 años y murió. Murió. Tú y yo tarde o temprano vamos a morir y el milagro más grande es la salvación. Pero mira, si tú tienes una necesidad, síguela a Dios. Busca a Dios de todo tu corazón. Dios sigue haciendo milagros. No estoy diciendo que no los hace, pero no así como se publica en otros lados. Es muy triste que se juegue con la fe y la necesidad de las personas. Eso sí da coraje y mucho coraje. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida? What is the biggest miracle that God has made in your life? En mi vida, que me diera una esposa, porque nadie creyó que me fuera a casar, más con el carácter que me cargo. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida? Si tú has estado cerca de la muerte, vas a estar de acuerdo con nosotros que es la salvación. Ahora, ¿por qué crees que Dios hizo ese milagro en tu vida? A lo mejor, aparte de la salvación, el Señor ha hecho una cosa maravillosa y grande en tu vida. ¿Por qué? Gotta be a purpose. Debe de tener un propósito. Honestamente, antes de esta clase, ¿crees que las personas creerían más en Dios si hiciera el Señor los mismos milagros que en aquella época? No, ¿verdad? ¿Cuántas personas claman a Dios, Dios les restaura whatever, cualquiera, y se olvidan? Y se olvidan. Y no los vemos otra vez. Y ellos adoran a su manera. Los milagros no es lo principal, es la palabra de Dios lo que cambia.